Muy amados hermanos del pueblo de Dios, paz a vosotros. El tema que nos ocupa en esta ocasión, 25 de mayo de 2024, lleva por título El milagro de la resurrección. Está basado en el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, del versículo 43 al versículo 44, que a la letra dicen: Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: Desatadle y dejadle ir. Amén. El objetivo: observar que el anhelo de la humanidad es la inmortalidad por medio de la ciencia, y que le es locura todos los milagros de resurrección descritos en la Biblia. Pero entendemos que esta es la verdad de Dios inmutable, y guardándonos en santidad esperamos una resurrección para vida eterna a la venida de nuestro amado Maestro. Sin lugar a dudas, hermanos, uno de los anhelos más grandes del ser humano es vivir eternamente. Muchos o la mayoría de la humanidad no lo hace pensando en Dios, sino de una forma egoísta y en una forma puramente humana o terrena, basados en investigaciones, en ciencia. Buscan encontrar algo que pudiera servir para prolongar la vida, quizá para quitar todas las enfermedades que el ser humano tenga, o quizá para reducir el envejecimiento en nosotros. Aunque entendemos, de acuerdo a la palabra que está escrito, que el hombre muera una vez y después el juicio. Eso es lo que está escrito y es lo que nosotros conocemos como parte, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. En cuanto a la resurrección de los muertos, de la forma en que la describe la palabra de Dios, es difícil que el ser humano la acepte tal cual. Desde los tiempos del Génesis, cuando la serpiente engaña a Eva y le mm, hace ver que al tomar, hermanos, de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, no moriría. Y ella se convence de esto y toma, come y le da a su marido. Dice la palabra de Dios, y yo creo que lo conocemos en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. Y este anhelo, de la manera en que el diablo lo ha enmarcado, es un anhelo humano, diabólico, digámoslo así, que el hombre persigue. Pero no es conforme a la voluntad de nuestro Dios, ni conforme al propósito divino. Y es lo que nosotros debemos de entender. Es triste ver el testimonio de las Sagradas Escrituras y cómo, hermanos, incluso un pueblo que nació y se formó educado
bajo los principios de Dios. Hablo del pueblo de Israel, un pueblo que debió ser ejemplo de fe, de doctrina, de conocimiento a todos los demás pueblos. Muchos de ellos llegaran a desviarse de la verdad divina y creer incluso que la resurrección de los muertos no existía, que era quizá un mito que se estaba originando en la mente de algunos solamente. Y esto, hermanos, es lo que podemos ver, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 22. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 22, en su versículo 23. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron. Y aquí, hermanos, estamos encontrando un grupo considerable dentro del pueblo de Israel, que aún siendo judíos y aún naciendo dentro de las enseñanzas del pueblo de Dios, no creían en la resurrección de los muertos. Quisieron tentar al Señor, pensando que los argumentos que ellos tenían y que sostenían, con los cuales defendían que la resurrección de los muertos no existe, quisieron, hermanos, tentar al Señor con estos argumentos. El Señor les contesta de una manera muy sabia y muy hermosa dentro de la palabra de Dios, y lo podemos ver en los versículos siguientes. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo hace resaltar que la resurrección de los muertos sí existe, haciendo ver, hermanos, que el problema que ellos tenían, según Mateo 22-29, radicaba en que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. El milagro de la resurrección, hermanos, está basado en el grande y glorioso poder de nuestro Dios. Dudar de la resurrección de los muertos es dudar del poder de nuestro Dios. Desconocer de ello o ignorarlo significa que no estamos nosotros atendiendo o leyendo lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y de esta manera, hermanos, fue como comienza su respuesta nuestro Señor Jesucristo, haciéndoles ver que en la resurrección de los muertos va a haber un cambio grande, como ya lo sabemos, una transformación en nosotros, si es que alcanzamos este glorioso milagro y logramos llegar, hermanos, hasta ese momento tan especial de la resurrección de los muertos. Y podemos ver dentro de la palabra de nuestro Dios que aquellas personas que escuchaban se sorprendían de aquella doctrina, porque ni siquiera los saduceos, con todo lo que decían conocer, lograron rebatir los argumentos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos dentro del libro de los Hechos a estos mismos saduceos, hermanos, todavía con mucha fuerza para aquel tiempo. En muchos aspectos y en muchos momentos, el apóstol Pablo, cuando de alguna manera estaba ante el Sanedrín, logró dividirlos precisamente por la esperanza de la resurrección de los muertos. Esto significa, hermanos, que a pesar de un discurso tan claro, tan firme sobre la fe
en la resurrección de los muertos, los saduceos no cambiaron de parecer. Y esto es lo triste que nosotros podemos ver. ¿Por qué, hermanos? Porque para muchos, como dice el objetivo de nuestro tema, el milagro de la resurrección de los muertos les es locura y no lo logran comprender. Esto es lo que nosotros, hermanos, podemos ver. Dice el libro de los Hechos, refiriéndose a esto mismo. El libro de los Hechos, en su capítulo 17 y en su versículo 32, lo siguiente: y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué estaba sucediendo con la gente que escuchaba sobre este tema? Para muchos nuevo quizá. Dice que algunos se burlaban precisamente porque no podían entender o creer que este milagro estaba sucediendo en aquellos tiempos. Y que este milagro en especial, hablando de la resurrección de los muertos, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en las nubes del cielo, pueda ser posible. Es lo triste, hermanos, de que no podemos, o mucha gente, mejor dicho, no puede comprender estas cosas. Es más fácil creer que nos vamos al cielo que creer que vamos a resucitar de los muertos. El texto base que nos corresponde, hermanos, hace mención a Lázaro, o menciona a Lázaro y aquella historia tan especial de nuestro Señor Jesucristo cuando resucita a Lázaro. Es una resurrección notable o un milagro notable dentro de la palabra de nuestro Dios, porque ya Lázaro llevaba días de muerto. No lo veían posible, no se podía ver posible que él estuviera o pudiera resucitar después de estar varios días sepultado. Decía su hermana: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hay veces creemos que el poder de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es un poder limitado, que hay cosas que puede hacer, pero que hay cosas que pueden ser imposibles incluso para Él. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, nuestra fe, hermanos, se limita y no podemos creer de verdad en algo que pueda sucedernos a nosotros en el futuro cuando el Señor se manifieste. Si no aprendemos a creer en Dios, si no nos afirmamos en la fe de nuestro Señor, hermanos, no vamos a resucitar. Es importante que nosotros entendamos que este milagro existe. El Señor dio prueba de ello, y aquellas personas que Él resucitó en el tiempo que estaba en la tierra, era precisamente para enseñar a la humanidad que Él tiene poder de resucitar a los muertos. Por eso Él decía: yo soy la resurrección y la vida. Y es importante que nosotros lo entendamos. Cuando clama a gran voz y ordena a Lázaro que salga, y diciéndole: Lázaro, ven fuera, dice la palabra que aquel que había muerto salió de su sepulcro en aquel momento. Esto, hermanos, nos deja ver ese grande poder de nuestro Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para hacer que nosotros, sin importar el tiempo
que llevemos muertos, podamos resucitar en el momento en que el Señor lo ordene. Y esto es lo especial y lo hermoso que debemos de entender en esta parte de las Escrituras. No hay ciencia alguna, no hay poder sobre la tierra, nada que pueda hacer que el hombre resucite, sino solamente nuestro Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque así quedó establecido dentro de la palabra que Él tiene ese poder de resucitar a los muertos. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, Evangelio de Juan, en su capítulo 5 y en su versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y este es el milagro especial que nosotros como Iglesia de Dios predicamos y anunciamos con respecto a la palabra de nuestro Dios. Nuestra fe está firme y segura porque nuestro Señor Jesucristo tuvo el poder para levantarse de entre los muertos, como está escrito dentro de su palabra. Dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículos 17 y 18 y 19. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Era complicado entender esta parte para muchos. Y entenderlo era muy difícil. Los mismos apóstoles no podían aceptar que Cristo estaba resucitado. Muchos de ellos, como aquel hombre o aquel apóstol que dijo que si no veía aquellos huecos o agujeros en sus manos, si no pudiera meter la mano en su costado, no creería. Hermanos, esto es lo que nos complica muchas veces. Es un milagro que existe y un milagro bien detallado dentro de la palabra de Dios, pero es importante que nosotros lo entendamos también a plenitud. Hablando de nuestro Señor Jesucristo y de la afirmación que Él hace de que Él podía entregar su vida y que la podía volver a tomar, es una anunciación que después los apóstoles describen allá en el libro de los Hechos, por ejemplo, en su capítulo número 2 y en su versículo número 31, cuando hacía alusión, hermanos, hacía alusión a David y hace alusión a aquel viejo salmo. Dice Hechos 2:31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Y ahora, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesucristo que es predicado como resucitado de entre los muertos y que no era algo que pudiera entenderse como novedoso para esos momentos, porque era algo que desde antiguo ya se venía anunciando que sucedería. Y así es como primera los Corintios, capítulo 15, primera los Corintios capítulo 15 y en su versículo número 20 nos enseña y nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
De tal forma, hermanos, que entendemos de acuerdo a la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el primero que ha muerto y que ha resucitado de entre los muertos y que vive para siempre. Y que está sentado obviamente a la derecha de nuestro Dios. Estamos esperando su retorno, su segunda venida, para que con ello se cumpla también en nosotros este precioso milagro de la resurrección. Pero es importante que nuestra fe esté firme, hermanos, y que nosotros nos conservemos en santidad, nos conservemos velando, cuidando, para que podamos llegar, hermanos, hasta aquel momento y que alcancemos esta bendición de la vida eterna, cuidando de nuestras vidas, cuidando de no caer, hermanos, en tentación, en pecado, en maldad, guardándonos hasta aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. Dice un versículo muy conocido por todos nosotros, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo, dice la palabra. Y participar de esta primera resurrección es lo que debemos anhelar todos nosotros y esperar a que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Que, como dice en aquella parte de las Escrituras en Tesalonicenses, primera los Tesalonicenses 4, que veremos todos esa gloria divina de nuestro Señor Jesucristo que viene en las nubes del cielo. Pero dice la palabra de nuestro Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, vendrá, dice la palabra, con aclamación, así dice el versículo 16 de primera a los Tesalonicenses 4, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y cuando descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y esta es la resurrección que se dará en ese momento a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender entonces, hermanos, que este milagro existe, que realmente podemos resucitar cuando Cristo venga. Hay también testimonios vivos dentro de la palabra de nuestro Dios, como el de esa misma mujer cuando llega el Señor Jesucristo y le dice a la hermana de Lázaro, resucitará tu hermano. Y ella manifiesta una fe que nosotros, hermanos, en ningún momento debemos perder y que debemos de tener, hermanos, y creo que lo que ella dijo es algo que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. Dice Juan 11:24, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y este texto, hermanos, nos deja demasiada enseñanza. Yo sé, el solo decir yo sé, quiere decir que aquella mujer estaba firme en su fe. Entendía y comprendía la resurrección de los muertos y sabía que había un día específico, especial para ello, en el día postrero, y que estaba esperando y que anhelaba que ese día llegara para poder resucitar de los muertos a su tiempo. Yo sé que resucitará. Y de eso aquella mujer no tenía duda alguna. Qué bonito es cuando nuestra fe está así de firme y así de apegada a nuestro Dios, entendiendo que este glorioso milagro de la resurrección se dará en nosotros, si nosotros, hermanos, hacemos
la voluntad de nuestro Dios. Digo, si queremos resucitar para vida eterna, porque la palabra de Dios nos habla de dos resurrecciones. Y es triste, o sería triste y muy lamentable, que nosotros resucitáramos en la resurrección de los malos, cuando nuestro Señor Jesucristo los levante para castigo y para perdición, y no en la resurrección de los justos. Y eso es lo que debemos de cuidar, de llevar las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que este glorioso milagro suceda en nosotros en su momento determinado, que nosotros podamos entender que pues hemos nacido precisamente para alcanzar vida eterna. El apóstol Pablo decía allá en Hechos capítulo 24, versículo 15 y 16, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Importa mucho el comportamiento que llevemos, la forma en que nos conduzcamos, la forma en que nosotros alabamos y agradamos a nuestro Dios y la forma en que nos comportamos con nuestro prójimo. Todo esto sirve porque todo ello nos va a llevar, hermanos, a vida eterna si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Decía en una ocasión el Señor Jesucristo, cuando hagas banquete, no invites a los ricos, no invites a los grandes. Ellos te van a compensar, quizá te vuelvan a invitar a un banquete y de alguna forma te va a hacer de vuelta en compensación lo que haces por ellos. Invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los que no te pueden retribuir, y te será compensado en la resurrección de los muertos. Las buenas acciones, la forma en que nosotros nos conducimos en humildad delante de los hombres, todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios, todo, hermanos, va a contar para que nosotros seamos partícipes de este milagro. ¿Quién no quiere participar de él? Si es el milagro más grande de todos los que están dentro de la palabra de nuestro Dios. Uno de los más grandes milagros, sin lugar a dudas, es la resurrección de los muertos. Por eso decía un hombre cuando oía las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. Qué bonito es que nosotros podamos llegar hasta ese día y podamos estar en ese reino con nuestro amado Señor Jesucristo. Él ya nos enseñó el camino. Él ya nos enseñó la forma en que nosotros podemos allegarnos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Sujetarnos y hacer la voluntad de Dios. No buscar medios de otro tipo, cuando en realidad tenemos un medio seguro para llegar a la resurrección de los muertos. El único que existe está en las manos de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es, hermanos, que tenemos esta doctrina y que nosotros la conocemos, y que la esperanza de la resurrección de los muertos siga brillando en nuestras mentes y en nuestros corazones hasta el día de hoy. Espero en Dios, hermanos, que este mensaje que estemos llevando en esta ocasión sirva, hermanos, para reforzar nuestra fe, y que nosotros no nos detengamos en el camino. Que esto nos ayude para que nos impulsemos más en lo que tengamos que hacer, que sirva para que nosotros, hermanos, con fuerza renovada, sigamos adelante, sabiendo que no importa lo que suframos, no importa lo que nos toque enfrentar en esta vida, tarde o temprano, nuestro Señor nos levantará de los muertos. Dios sea con todos. Dios nos guarde a todos, hermanos, y que
así podamos comprender este tema que es para edificación de la iglesia de Dios. Pasa a vosotros, hermanos.